¿Cómo les va? Bienvenidos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 10. Estamos como hace meses cuando comenzó justamente la pandemia, acompañándoles para llevarles a ustedes algunos detalles, precisiones e información que están directamente vinculados con lo que estamos viviendo en el planeta. Por eso vamos a los números oficiales. En el mundo nos acercamos ya un poquito tiempo a los 130 millones de confirmados. Los recuperados superan los 73 millones y la cantidad de fallecidos lamentablemente asciende a 2.818.245. Estas son cifras oficiales que hay que multiplicarlas porque, como dijo la propia Organización Mundial de la Salud, indudablemente hay muchos asintomáticos. La ola en Europa, lo que está ocurriendo en América, lleva a que ya más del 10 o el 15% de la población mundial esté infectado, pasó por esto. Vamos a hablar de Francia porque hablamos de confinamiento allá, hasta se menciona ya una cuarta ola, la llegada de las nuevas cepas, los inconvenientes, pero además la multiplicación, unas justamente circunstancias que estuvieron ajenas tal vez en la llegada el 2020, cuando todavía no había aspectos que se conocían de coronavirus y que hacían presumir muchos contagios. Bueno, este año dicen que es peor, las nuevas cepas se multiplican más rápidamente, son más contagiosas y en algunos casos, como ya lo dijimos desde aquí, también más mortales. En este sentido, la cruzada a nivel internacional sobre las vacunas está trayendo esperanza. Hay una discusión de fondo en cuanto a lo que son países ricos y países pobres, a la distribución, a la mezquindad, bueno, todo lo que sucede indudablemente cuando pasan estas cuestiones de salud pública y que atentan justamente contra las necesidades de todo el planeta. Pero Francia vuelve a confinamiento, hablábamos de París como una de las ciudades emblemáticas y también la restricción de todas las actividades, solo las esenciales, ahí en algunas otras localidades y ciudades. Esto está hablando de la gravedad de lo que estamos viviendo. Aquí estábamos lejos con algunas cifras hace unas semanas atrás. Nos ocurrió lo mismo el año pasado, cuando parecía que no iba a llegar para América o para Argentina, y después indudablemente las cifras comenzaron a escalar en una curva que ya es ascendente y que por caso, podemos decir ayer en Argentina, superó los 16.000 positivos, algo que hacía muchísimo tiempo no ocurría, no se plasmaba en las estadísticas. Vamos a hablar de Brasil, porque sigue siendo indudablemente nota para el mundo. Brasil ha tenido o está cerca de los 4.000 decesos por día, el segundo país luego de Estados Unidos en cuanto a la cantidad de contagios, y también estamos hablando de muertes, con Jair Bolsonaro, un mandatario que dio la espalda a las medidas preventivas, que priorizó la economía, aunque después él mismo reconoció que Brasil está quebrado, pero que multiplica justamente la cantidad de muertos y de confirmados. Lo que ocurre en Brasil es que más allá de lo que presumen como la llegada con muchos casos y con más contagios, están faltando lugares en terapias intensivas, está faltando oxígeno en algunos estados, el 95% ya está con estos inconvenientes y por supuesto lo que viene será peor, de acuerdo a lo que marcaron también las distintas asociaciones que convocan a médicos y a epidemiólogos. No cuentan con el respaldo político, no lo hicieron el año pasado, Bolsonaro no ha cambiado su actitud, siempre los decimos, él prácticamente renegó del barbijo, posteriormente se mostraba en algunas reuniones o en algunas actividades sociales con mucha gente sin protección. Brasil está pagando carísimo con muertes justamente esta asunción del coronavirus y de la posición política justamente allí de su primer mandatario. Vamos a los números de Argentina. Les contaba que ayer se superaron los 16.000 positivos, los confirmados 2.348.821, recuperados 2.102.616, lamentablemente la cantidad de fallecidos 55.858. Los números del país y también de las vacunas, porque ya mostramos también la campaña cuando hoy está prevista una importante carga de Sinopharm que llegue justamente a la República Argentina. El plan de vacunación COVID-19 ya se han aplicado 3.986.118, una dosis 3.306.877, dos dosis 679.241. Hasta el momento es eso. También reiteramos que de acuerdo a las autoridades sanitarias de Tucumán no estaba prevista que la vacunación se realice hoy y mañana. Sí, siguen funcionando los nodos de testeos rápidos
Y en este sentido vamos con la próxima placa que está justamente contándonos de lo que con la cantidad de vacunas rusas que debían ser cargadas y trasladadas al país, pero van a llegar las de Sinopharm sin problemas. Creo que tenemos también recomendaciones, como siempre, que vienen de la mano de una situación complicada. Esto es lo que estábamos contándoles recién, que justamente llega al país 1 millón de dosis de Sinopharm. Ustedes saben que la planificación en el país se hace en cuanto a la cantidad de vacunas que se están recibiendo, lo mismo aquí con mayores de 60 años en el Jardín de la República, donde las autoridades sanitarias han previsto dar los turnos de acuerdo a las vacunas que se reciben y no tenés que postergarlos para tiempo después, lo que es un trámite más engorroso y también genera incertidumbre. Por eso los turnos que se dan a través de las páginas tienen que ver con la realidad de la cantidad de vacunas recibidas. Creo que tenemos también las recomendaciones. El virus no descansa, sigamos cuidándonos. Recuerden, lavado de manos frecuente con agua y jabón. Si usted está en la casa y no sale, igual tiene que hacerlo varias veces al día. Hay que usar el barbijo correctamente por encima de la nariz y por debajo del mentón y mantener la distancia física. Esto es lo que tenemos como herramienta y lo que debemos como ciudadanos responsables respetar diariamente, porque como yo digo, más allá de lo que ustedes pueden renegar de esto, sobre todo el barbijo, que hay que salir, hay que andar con él, estamos protegiendo no solo al resto de la sociedad, a nuestra familia, sino también al recurso humano de la salud, que ve morir gente diariamente, que lucha, que a veces está alejado de su familia y que indudablemente por algunos ciudadanos irresponsables ve cómo se aumentan los casos. Las fiestas, las reuniones sociales, la falta de utilización o desapego con respecto al barbijo. Bueno, todo esto indudablemente forma parte esencial de lo que es nuestra defensa hasta que lleguen la totalidad de las vacunas. En las últimas 24 horas nos acercamos a 500, 478 positivos confirmados, 83.733 activos, 4.597, recuperados 77.515 y la cantidad de fallecidos es de 1.583. Vamos a pantalla completa, señor director, para que las cifras queden justamente a la vista. Acá están los números de la provincia y a partir de ahí, como siempre, la lectura y lo que también podemos transmitir a ustedes a través del testimonio de uno de nuestros entrevistados o panelistas, como es el doctor Pablo Jedlin, que además es el titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, el gusto de estar acá con ustedes. Bueno, hoy, ¿sobre qué vamos a hablar? Bueno, hoy tenemos un tema que ha sido tema también de noticia en este aspecto. Vamos a ir viendo las placas, que es el tema de por qué la Argentina decide dar o prorrogar la segunda dosis de vacuna. Mucha gente se pregunta, se pusieron una vacuna, ahora le dicen que en vez de 21 días van a esperar 3 meses para colocarse la segunda y se preocupa justamente decir, ¿me va a ser suficiente? ¿No me va a ser suficiente? Bueno, primero explicarles que esto es una situación que se está dando en todo el mundo. Exacto. Tiene que ver, además de con la poca disponibilidad de vacunas, sobre todo tiene que ver con cómo hacemos para vacunar más velozmente con las vacunas que tenemos a la gente de riesgo, ¿no? La Comisión Nacional de Inmunizaciones se reunió, formé parte de esa comisión durante muchos años, estuve en esta reunión de la nueva Comisión Nacional y se decidió recomendarle al Ministerio de Salud de la Nación prorrogar la segunda dosis de vacuna, demorar la segunda dosis de vacuna, dado a que hay datos más que suficientes, podemos ver en la próxima, hay datos más que suficientes de que inclusive demorar un poco la segunda dosis permite tener muy buena respuesta inmunitaria y a su vez acelera, porque no es solamente la vacuna que se reserva para darle antes, sino el personal, que en vez de estar vacunando en segundas dosis, sigue vacunando en primeras y aumenta la cantidad de vacunas. Esta idea no es nueva, lo que pasa es que cuando hace un tiempo atrás se la mencionó, es como que llovieron críticas por decir, claro, no va a alcanzar, entonces quieren hacer esto. Cuando ya Europa u otros lugares lo hicieron, digamos que se lo aceptó ya directamente. Fíjate, Inglaterra hoy tiene un 90% menos de casos graves, 90%, y solamente tiene vacunada con 2 dosis al 9% de su población. Claro, o sea que ha conseguido disminuir la letalidad. El objetivo de la vacunación es esa, solamente vacunando con una dosis. Así que es una muy buena noticia. Las vacunas son distintas. Nosotros tenemos 3 vacunas hoy, como vos lo decías, la llegada de Sinopharm, la Sputnik y la Oxford. Cualquiera sea la vacuna que te pongan, van a demorar. Y otros temas que son interesantes. Si ya tuviste la enfermedad, tuviste confirmada la enfermedad,
también 3 a 6 meses recién te van a poner la vacuna, porque tenés la inmunidad generada por la enfermedad. Bien. Si te pusieron la primera dosis y haces la enfermedad, entonces desde la enfermedad 3 a 6 meses, no de la primera dosis. Y si no tuviste primera dosis, 3 meses la segunda dosis. Hay que aclarar también que hay un porcentaje de efectividad ya con la colocación de la primera dosis que es importante. Muy alto, cercano al 75-80%. Acá se ven algunos de los trabajos. Mucho trabajo hay hecho en Sputnik, hecho en Pfizer, y también hay trabajo en Oxford. O sea que es bastante tranquilizador. Inclusive en algunos casos se ve que conviene demorar un poco. O sea, la respuesta inmunitaria demorando un poco es aún un poquito mejor. Y vamos a ver la próxima. Fíjense cómo la Sputnik está trabajando en lo que ellos llaman la Sputnik Light, que es una sola dosis. Y entonces estamos, digamos, en esa línea, así que primero, no preocuparse, sí ir a ponerse la primera dosis apenas podamos. Recordamos con el tema de la vacunación antigripal que está por empezar, que uno no se puede poner las dos vacunas juntas, hay que dejar pasar 14 días entre una y otra. Cualquiera sea la que uno coloque, hay que dejar pasar 14 días. Si tenemos las dos para ponernos, priorizamos COVID. Bien. Si no sabemos cuándo viene COVID, nos ponemos la antigripal y esperamos COVID, y creo que hay una más. A ver. Pablo, lo que también quería decir con respecto al tema de la vacunación es que esto no evita que una persona se enferme, sino que lo que hace es proteger de que no llegue a un estado crítico. Exactamente. Porque esa es una en gran medida. Hay una parte importante que uno evita que enfermarlo. O sea, hay mucha gente que no se va a enfermar si se vacuna. Ahora, los que se enfermen, casi es imposible que tengan formas graves y se mueran. Fíjate qué importante es entonces que hoy nuestros médicos y enfermeros y personas de salud ya estén vacunados, qué importante que los mayores de 80 estén vacunados, los mayores de 75, empezamos con los de grupos de riesgo de otra edad, los mayores de 60, y vamos progresando. Lamentablemente no hemos podido hacerlo más masivamente porque, como vos ves, las dificultades con las vacunas son enormes, pero a todos aquellos que se van vacunando, la verdad que de a poquito uno empieza a quedarse un poquito más tranquilo en esta segunda ola que, como ustedes vos bien decías, es realmente muy grande. El mensaje para la gente tiene que ser para alarmar o para alertar en este momento. Yo creo que hay que alarmar un poco, vamos a decirlo claro. Somos hijos de Dios. Exactamente, la situación es grave, hay muchísimos casos, la gente no está tomando conciencia, lo que vos decías de la fiesta, los lugares poco ventilados, sumemos al lavado de mano el barbijo, abrir aire cruzado, que corra el aire, no perder la lógica de que es una enfermedad que en los jóvenes suele no ser grave, pero es una enfermedad que puede ser grave también en los jóvenes, es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad, las nuevas variantes son mucho más contagiosas, algunas son más mortales, algunas responden menos a las vacunas, y vamos a tener todo el año esto, así que yo diría que podríamos alarmarnos un poquito, y entender que vamos a pasar un invierno muy complejo con esto, el sistema de salud, pero también toda la población, y que no está de más que nos alarmemos un poco. Pablo, muchas gracias por ilustrarnos. Hasta la semana próxima. Nosotros nos vamos también con esta recomendación, con esto que está relacionado justamente al fin de semana largo, precauciones y cuidados. Disfrutar relajados está bien, pero siempre teniendo en cuenta que el coronavirus sigue circulando y que por un descuido podemos contraer la enfermedad y contagiar. Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, que además es totalmente económico, tenemos en casa. No participar de reuniones, fiestas sociales, así sean familiares, porque la mejor de las intenciones puede desarmar una justamente escalada de contagios. Y también, bueno, la última parte, como decíamos, el distanciamiento. Todo esto por el fin de semana largo, extremar los cuidados, concientizarnos en casa de que estamos en una etapa crítica con la llegada de la segunda ola. Casi 500 casos registrados ayer en Tucumán, pero Argentina tuvo más de 16.000 cuando no superaba los 7.000 hace algunas semanas atrás. A ser responsables porque estamos en riesgo. Si Dios quiere nos encontramos nosotros el próximo lunes. Mañana no habrá micro por el fin de semana, por el Viernes Santo, pero volveremos a encontrarnos siempre con las noticias en los diferentes informativos. Gracias. Cuidarnos es la única forma de prevenir el coronavirus. Al salir usa siempre barbijo.